Les tengo que avisar que los estoy grabando, porque si no te voy a tener problemas legales, me dice acá Skype. Así que les estoy avisando que están siendo grabados. Y yo también. Bueno. Bien. Retrocedo un poquito, ¿no? Retrocedo un poco en lo que veníamos viendo. Yo les prometo que la clase que viene voy a comprar un foquito y voy a alumbrar un poco mejor, así se ven las gesticulaciones y por ahí, no sé, se pueden divertir un poco más con eso. Bueno, les decía, lo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Nosotros venimos haciendo como un recorrido de la obra de Freud, ¿no? Veníamos haciendo un recorrido que nos iba llevando en el psicoanálisis desde los primeros momentos fundantes en la clínica con la histeria, ¿sí? Digamos, un esbozo de lo que plantea Freud como modelo de cómo sucede, de cómo aparece una patología, ¿no? Cosa que me parece que ustedes tienen que conocer más que nada de esta materia. ¿Por qué? Porque esto no es solo para la histeria, ¿sí? Este esquema y esto que Freud va descubriendo no es solo para la histeria, sino que después nosotros vamos a ver, y ya empezando un poco más con lo que vamos a ver de sexualidad infantil, lo que vamos a ver es que esto es extensible después al resto de los seres humanos, ¿sí? Esto quiere decir que la existencia del inconsciente, ¿sí? De los sueños, de los síntomas, de los lapsus, de los olvidos en la vida cotidiana, de los errores en el lenguaje, del chiste, son manifestaciones de lo inconsciente, ¿sí? Y lo inconsciente está en todos nosotros, ¿sí? Es una construcción que después Freud se va dando cuenta con los sueños, cuando empieza a analizar los sueños, ¿no? Que es todos tenemos sueños, no solo las histéricas soñaban, no solo los obsesivos soñaban, ¿sí? Sino que lo extiende ahí a todos. Todos los seres humanos sueñan, entonces todos los seres humanos tienen inconsciente. ¿Se entiende hasta ahí eso? Bien. Eso es un gran descubrimiento, porque pasa de ser una teoría, digamos, que solo se ocupaba de lo patológico, a ser una teoría que se ocupa del ser humano en general, ¿sí? Y entonces ya no sabemos tan claramente qué es lo patológico y qué no lo es. Y ahora cuando veamos la sexualidad infantil, más se nos va a desdibujar lo patológico, o lo psicopatológico, en ese caso. ¿Qué quiero decir con que se desdibuja? En que no es tan claro, no es tan claro para nosotros delimitar a ver quién está enfermo y quién no. ¿Sí? No es tan fácil. Para el psicoanálisis, de hecho, no va a plantear que, bueno, sí, hay patologías, pero no es tan fácil. Lo mismo les va a pasar a ustedes cuando trabajen. Ahí se despedazó. Lo mismo les va a pasar a ustedes cuando trabajen con niños dentro de la institución escolar. No va a ser tan fácil. O sea, desde la mirada y el dedo acusador de quién no aprende o cosas así, yo creo que lo estarán viendo en otras materias ustedes, ¿no? Pero no es tan fácil delimitar y decir, bueno, es aquel o aquel o aquel. Sí, sí, es el que se está portando mal, o el que, no sé, o el que tiene problemas en su conducta, o que tiene problemas de otro tipo, digamos, inhibiciones o ciertas cuestiones que se ponen en juego que de alguna manera le impiden el aprendizaje, si se quiere. Pero después ustedes tendrán que ver, a ver, si se trata del dispositivo escolar, qué es lo que no anda ahí, ¿vieron? No es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, yo les decía, por ahora el psicoanálisis lo que nos está planteando, o lo que les estoy transmitiendo, es que el psicoanálisis va a decir que, bueno, todos tenemos inconsciente. Como todos tenemos inconsciente, hay ciertas formaciones del inconsciente, que son los síntomas, que
Bueno, en el caso de la histeria de la neurosis obsesiva, bueno, irrumpen en sus vidas, le complican la vida a estos pacientes, y bueno, y Freud trata de averiguar por qué se da esta formación de síntomas. ¿Sí? Explica un poco, hace como una teoría ahí en el manuscrito K, ¿sí? En esos textos que vimos. Y bueno, y después se traslada a los sueños, pero se traslada a los sueños porque ahí empieza a haber un inconsciente, ¿sí? ¿Y por qué digo empieza a haber un inconsciente? Porque antes de eso era simplemente vivencias traumáticas, eran y nada más. Bueno, cuando él empieza a hablar de inconsciente, empieza a plantear que el inconsciente forma los sueños, empieza a pensar algo un poco más complejo, ¿sí? No, deja de pensar que son las vivencias traumáticas o que el tiempo, ¿sí? Empieza a hablar de que ya hay una forma, un sistema, ¿sí? Que se maneja por ciertas leyes que, eh, y que tiene incidencia en nuestra vida cotidiana y en el resto del aparato psíquico y en nuestra conciencia, en nuestras percepciones, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que quiero aclarar ahí es como que, eh, bueno, Freud dice esto, ¿no? Tenemos un inconsciente, ese inconsciente produce efectos y tiene leyes de funcionamiento que hay que descubrirlas. Por eso se mete a trabajar con los sueños, Freud. Si bien tiene amplia bibliografía sobre la cuestión de los sueños, de hecho le dedica mucho tiempo de su vida, digo, es como muy importante, los sueños aparecen como muy importantes para dar cuenta de cómo es el funcionamiento del inconsciente. Yo solamente les propuse a ustedes hacer un recorrido mínimo por lo que es como el primer modelo que presenta Freud del aparato psíquico, basado en tratar de entender cómo se produce el sueño, ¿no? Y en eso yo les había dicho, ¿sí? Esto lo vimos en la clase hace 2 clases atrás, ¿no? Les recuerdo un poquito, que en ese aparato psíquico que es el esquema del peine, ¿no? Que aparece, ese esquema que tiene, ¿no? Es una línea abajo y varias líneas. Ahí Freud delimita como distintos sistemas, ¿sí? Dentro del aparato psíquico. De un lado están las percepciones, ¿sí? Lo que se presenta como percepción al ser humano, y del otro lado está el aparato motor, o sea, todo lo que lleva a la acción. Entre medio está el aparato psíquico, ¿sí? En ese aparato psíquico nosotros habíamos distinguido por un lado la percepción y habíamos dicho que percepción y memoria se excluyen mutuamente. O sea, eso quiere decir que la percepción es un sistema que es receptivo, perdón, no recipiente, sería memoria recipiente. Recibe estímulos, ¿sí? Pero no guarda huellas de eso. Eso lo hacen los sistemas de memoria, que Freud habla como de distintos sistemas de memoria. ¿Por qué habla de distintos sistemas de memoria? Porque hay algunas huellas, ¿sí? de estas impresiones que nos dejan los estímulos, que se captan por la percepción, ¿sí? Cuando digo eso, digo, nosotros, no sé, vimos algo y lo podemos recordar. ¿Por qué lo podemos recordar? Y porque tenemos una huella de eso, que no es exactamente la percepción. Una huella es una huella, no es la percepción, ¿sí? Es algo, es como un recuerdo. Ahora, Freud decía, hay distintos sistemas de memoria basados en distintos sistemas de asociaciones. ¿Qué quiere decir eso? Es como decir esto, es como que nos está llevando a lo inconsciente, a transmitir lo inconsciente, a pensar lo inconsciente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se asocian? ¿Cómo se asocian los elementos entre sí, las huellas mnémicas unas con otras en el inconsciente? Bueno, y ahí es donde postula distintos tipos de memoria, ¿sí? Una memoria que sería más cercana a asociar elementos por simultaneidad, que es una memoria muy parecida a lo que se ve en el conductismo, ¿sí? Que es un sistema que ustedes capaz que vieron, no sé si lo vieron con Florencia eso, creo que sí. ¿Qué quiere decir esto? Estoy planteando que en el conductismo, ¿no? Hay asociaciones por repetición, ¿sí?
un estímulo se asocia a otro por cercanía en el tiempo, ¿sí? Bueno, ese es el tipo de simultaneidad o el tipo de memoria que dice Freud que tenemos. ¿Sí? Hay un tipo de memoria, un tipo de huellas en donde en el sistema psíquico esas huellas se conectan por simultaneidad. O sea, lo que aparece cerca de otra cosa van a quedar como pegados. Lo doy con un ejemplo. Podemos pensar que nosotros asociamos determinadas personas a determinados perfumes, por ejemplo, o a determinados sonidos, o a determinados timbres de voz, o a determinada emoción, o a determinada... ¿Sí? ¿Se entiende eso? O sea, eso puede ocurrir por simultaneidad, o sea, se presenta la persona y viene con ese perfume. Entonces quedan asociadas una huella a la otra. ¿Sí? Pero hay otro tipo hay varios tipos, dice Freud, lo especula y no dice mucho de cómo sucede esto, pero dice, hay otros tipos de asociaciones, no por simultaneidad, no por simultaneidad, pero hay otros tipos de asociaciones que se dan en lo inconsciente. Si ustedes, bueno, por ello no les presenté el ejemplo, pero ven lo que Freud trabaja en el sueño, ¿no? Y de cómo se asocian unas ideas a otras dentro del sueño, en la construcción de un sueño, ¿sí? Se van a dar cuenta de que no es por presencia de simultaneidad, ¿sí? Sino que es por otro tipo de leyes que se asocian. Después Freud va a profundizar en esto. No sé si es tan importante que nosotros lo sepamos, ¿sí? O que ustedes lo sepan, que yo lo sepa así. Pero, por ejemplo, en los sueños nos puede pasar esto, nos puede pasar que vemos a una persona, pero esa persona que vemos en el sueño, ¿no? Es una persona que no conocemos. Ahora, cuando nosotros tratamos cuando los pacientes le hablaban a Freud del sueño, Freud le decía, bueno, cuénteme, a ver, dígame lo primero que se le ocurre con esto que le pasó en el sueño, con esta persona del sueño. Y la persona dice, y tenía bigote, pero a la vez era pelado. Y bueno, y lo pelado lo puedo asociar con tal persona, y el bigote con tal otra. Y esta persona me pasó tal cosa con esta persona, y con esta otra me pasó tal otra cosa, ¿sí? Y así se dan cuenta cómo en una imagen el sueño presenta muchas ideas, ¿sí? Asociadas, unas con la otra. Bueno, el trabajo del sueño arma todo esto, ¿sí? Arma todo eso. Nosotros nos acordamos una partecita del sueño, no una partecita, nos acordamos una parte, algo del sueño. Eso se llama contenido manifiesto del sueño. Pero abajo de eso hay toda una serie de ideas que son un montón y que están todas asociadas, huellas asociadas unas con la otra. Esto es lo que hace Freud, ¿sí? Va desde el contenido manifiesto del sueño, interpretando o analizando, hacia el contenido que está latente, ¿sí? Él dice, bueno, el inconsciente funciona asociando cosas con cosas que en la vida cotidiana, en la conciencia o en nuestro pensamiento consciente, nosotros no lo hacemos de esa manera. Nuestro pensamiento consciente funciona de otra manera, la conciencia, ¿sí? Funciona con otras leyes, la conciencia. Es mucho más es coherente. En cambio, en el inconsciente asocia cosas que no, medias raras unas con las otras, ¿no? Las asocia por ciertos rasgos, no entendemos muy bien por qué. Tenemos que hacer todo un trabajo para llegar a entender bien por qué soñamos lo que soñamos. Ahora, lo que Freud descubre, ¿qué sería el contenido latente? Muy bien. El contenido latente de un sueño son todos los pensamientos inconscientes y preconscientes que armaron ese determinado sueño. ¿Sí? Ese contenido latente, digamos, es el que forma de alguna manera el sueño, ¿sí?
con ciertas leyes de asociación entre huellas y huellas. Sigue grabando igual. Gracias igual por botonear. Muy bien. Digo, no sé si se entiende eso. A ver, hay un contenido latente. Ese contenido latente es el que, al que Freud va a tratar de llegar, ¿sí? Analizando el sueño. ¿Sí? Para eso tiene que ir haciendo, el paciente tiene que ir haciendo la asociación libre, ¿sí? Y decirlo primero se le viene a la mente a partir de los contenidos del sueño. Y así se llega al contenido manifiesto, ¿sí? Ah, gracias, me sacaron una fotito, del contenido manifiesto se llega, ¿sí? Al contenido latente, ¿sí? Que es lo inconsciente. ¿Qué va a decir Freud más adelante? Que siempre lo que sucede en un sueño, ¿sí? Lo que se manifiesta en un sueño, aunque no se reconozca, es un cumplimiento de deseo. ¿Sí? A esto va a llegar Freud. Va a llegar a definir esto, a concluir esto a partir de todo lo que él estudia los sueños. ¿Sí? Aunque alguien dice, pero yo soñé esto, ¿qué tiene que ver con el cumplimiento de deseo? Y bueno, en ese análisis Freud termina llegando a esto. Lo que pasa es que ese deseo, ese cumplimiento de deseo, ese deseo es inconsciente. ¿Qué quiere decir que es inconsciente? Y bueno, quiere decir que, como veníamos hablando anteriormente, que lo inconsciente no es cualquier cosa, es algo que no se permite la entrada a la conciencia y por lo tanto es algo controvertido para el propio sujeto. ¿Sí? Lo que aparece lo que es el deseo inconsciente es controvertido para el sujeto. A ver, Freud da un ejemplo, ¿no? Más adelante, ¿no? Cuando veamos, cuando en el punto, creo que es el punto C, que habla del cumplimiento del deseo, da un ejemplo de esto, y de un sueño, perdón, no de un sueño, de un síntoma histérico, pero que tiene la misma estructura. Y dice que en este síntoma, ¿sí? A ver, les leo el ejemplo. Está en la página 561, pero digo, les doy el ejemplo de qué sería un deseo inconsciente. Dice, en el caso de una paciente, el vómito histérico resultó ser, por una parte, el cumplimiento de una fantasía inconsciente del tiempo de su pubertad. Era el deseo de estar continuamente grávida, de tener innumerables hijos, a lo cual se sumó después este agregado, y del mayor número posible de hombres. ¿Sí? Contra este deseo desenfrenado se elevó una poderosa moción de defensa. Eso es. ¿Sí? Ustedes me dirán, ay, pero qué recatada esta chica, que le daba vergüenza. Bueno, no, había un desenfreno al estar con hombres. Lo que pasa es que eso ella no lo admitía. ¿Sí? O su moral, su conciencia, eso no lo permitía, ¿no? Entonces eso se vuelve inconsciente. ¿Sí? Ese es el deseo inconsciente. Ese sería un ejemplo de un deseo inconsciente, ¿sí? Bueno, algo que moralmente, ¿sí? O el yo no lo permite, ¿sí? Que se revuelve contra eso, se pone en contra de eso. Entonces los sueños, dice Freud, los sueños vienen a ser un cumplimiento de deseo. Después, claro, él nos explica lo que sucede, digamos, en el sueño, ¿no? En el sueño, no solo se pone en juego un cumplimiento de deseos, sino que él dice, hay como una censura que tenemos constantemente. No se te escucha, Florencia. Perdón, a ver. No se te escucha, Flor. No putees que se ve. No, ahora no.
Está complicado. Pero, qué raro, antes andaba el micrófono. No. Volumen. Todo. Escribime en el chat, si no. Pregunta si era un deseo inconsciente a causa de la censura. Sí. Pregunta Florent, bueno, todos lo vieron. Si era un deseo inconsciente a causa de la censura. Sí, sí, claro. Es la censura lo que hace que ese deseo ni siquiera llegue a la conciencia, sino que, ¡blum!, lo manda para el inconsciente. Sí, es esa censura. Eso nos pasa cotidianamente. ¿Sí? Nosotros tenemos una censura entre el inconsciente y lo consciente. Una censura es, digamos, algo como una barrera, como un filtro. ¿Sí? Algo que no deja pasar, de hecho, eso es la censura. Algo que no deja pasar lo inconsciente a la conciencia. Entonces, esta paciente, por ejemplo, no era consciente de que ella tenía un deseo de estar con todos los hombres. ¿Sí? Porque era un recuerdo de la pubertad, eso. ¿Sí? Algo que ella dijo, ah, mira, en algún momento, mira, al parecer pensé esto, que quería acostarme con todos los hombres. Bueno, eh, pero eso lo hace con el trabajo de análisis, ¿sí? Por eso el sueño es el síntoma del inconsciente, de ese deseo. Eh, por eso el sueño es el síntoma es inconsciente de ese deseo. Sí, pero hay diferencia entre el síntoma y el sueño. Hay diferencias, porque el sueño en todo caso pasa disfrazado, ¿sí? Nosotros nos acordamos del sueño, pero no nos produce ningún tipo eh, de displacer. Si se trata de displacer, o sea, es un cumplimiento, ¿sí?, del deseo inconsciente, pero es un cumplimiento que no nos produce tanto problema. Para nada, porque está disfrazado, ¿sí?, ese cumplimiento de deseo. En cambio, en las neurosis, produce un constante sufrimiento eso, ¿sí? O produce en el niño, por ejemplo, no hablemos de eso inconsciente en el niño, pero digo, en el niño el síntoma produce un problema concreto en su vida cotidiana, ¿no? Que no puede, bueno, no se puede llevar bien con los compañeros, no puede aprender, o bueno, nada, el síntoma lo que tiene es que es lo que no marcha, ¿no? Y es como que establece como, eh, bueno, es un obstáculo, ¿sí? Le hace pasar mal a la gente el síntoma. Piensan en cualquier síntoma, ¿no? Un ataque de pánico, que les empieza a sudar las manos, que se quieren ir, que les agarra angustia. La verdad que no. En ese sentido es lo que diferencia el sueño del síntoma. Pero los dos, como dicen muy bien, no sé, Victoria fue lo que dijo, lo que escribió, me parece, es lo que es un cumplimiento de deseo inconsciente. Yo les decía, ¿no? Freud ahí nos va a permitir, o esto le va a permitir, establecer un modelo de aparato psíquico, ¿no?, en donde hay una censura entre lo inconsciente y lo consciente o lo preconsciente, ¿no? Establezco las diferencias entre consciente y preconsciente. La conciencia es mínima, es muy chiquitita. Nosotros somos conscientes
de instantes, de momentos que son el presente, que son mínimos. El preconsciente sería como una especie de memoria, ¿sí? De un reservorio de huellas ligadas a palabra que las puedo hacer consciente cuando a mí se me ocurre, ¿sí? Lo inconsciente no lo hacemos consciente, pero lo preconsciente sí. Entonces, en ese aparato, ¿no? Freud sitúa lo inconsciente, lo preconsciente y la conciencia. Y entre el preconsciente y lo inconsciente sitúa a la censura, ¿sí? Una censura que no permite que pasen los contenidos de lo inconsciente a la conciencia o al preconsciente. ¿Qué nos va a decir Freud? Nos va a plantear que en el sueño, decíamos, el sueño es de carácter alucinatorio, es vívido, ¿sí? O sea, nosotros estamos en el sueño y nos creemos lo que está pasando en el sueño, salvo algunas situaciones en donde decimos, bueno, no, esto es un sueño, una cosa así, pero generalmente lo vivimos como si estuviéramos ahí presentes. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el aparato, ¿sí? Decíamos, tiene un polo en donde recibe cosas y un polo en donde sale, que es lo motor. ¿Qué pasa cuando dormimos? Este polo motor está cerrado. ¿Qué quiere decir? Salvo que seamos sonámbulos, quiere decir que nosotros no vamos a llevar a acción lo que aparezca en nuestro sistema psíquico, ¿sí? Entonces, si tenemos un deseo inconsciente de acostarnos con, no sé, esta tipa, de acostarse con todos los hombres, por más de que lo sueñe, no lo va a llevar a la acción a eso. Entonces, de esa manera, por eso es que se puede de alguna manera relajar la censura cuando dormimos. Pasa eso, dice Freud, cuando dormimos. Se relaja la censura. Y entonces hay un movimiento regrediente que va, como no puede ir para adelante, para el polo motor, va para atrás, ¿sí? Volvemos a las huellas de percepción, a las primeras huellas de percepción, investimos la percepción, ¿sí? Y entonces, por eso es que soñamos principalmente con imágenes, no con palabras. Porque las palabras están en el preconsciente y en la conciencia. Eso no quiere decir que el sueño, que no pase algún material para la parte consciente. Y eso que pasa y que nos queda es lo que se llama el contenido manifiesto del sueño. Lo que nosotros nos acordamos de cada sueño que tenemos, ¿sí? Nos acordamos esto que pasó. Ahora, todo lo que funciona en el sueño es un investimiento de esas huellas, de la percepción, del aparato perceptivo, y por eso lo sentimos tan vivido y tan visual al sueño, y bueno, sentimos cosas en el sueño, incluso sentimos percepciones en el sueño. No sé si han tenido estos sueños que son muy comunes, ¿no? Que alguien se está por dormir y siente que se cae en un pozo y se despierta sobresaltado con la sensación ¿no? De que te caíste en un pozo, o sobresaltado, o pegando patadas así, ¿no? Eh, con los pies, no con los pies. Y bueno, o sea, las sensaciones son muy vívidas. Eso significa que son vívidas las sensaciones en el sueño, ¿sí? Este modelo del aparato psíquico que plantea Freud en este momento, es un comienzo de su obra, ¿no? Porque estamos hablando del 1900, ya nos da como una idea importante de, no solo sirve para pensar, bueno, tenemos un aparato psíquico, funciona de esta manera, sí, hay un inconsciente, sino que a la vez también sirve porque Freud, fíjense que le importa muchísimo las huellas que van dejando los recuerdos infantiles, ¿sí? ¿Se acuerdan que el trauma tenía que ver con una vivencia infantil, sexual? Bueno, entonces, para Freud, es como importante esto, importante tener en cuenta cómo conservamos esos recuerdos, el efecto que tienen, ¿sí? Cómo después sirven para la formación de síntomas, esos recuerdos. Ahora ya no por ser traumáticos, ¿sí? Sino que con el sueño lo que empieza a ver Freud es que, bueno, no es solamente lo traumático, acá hay un deseo que el inconsciente, ¿sí? Y que ese deseo es lo que va a formar o lo que va a armar estas manifestaciones del inconsciente, que son el síntoma, el inconsciente, perdón, el sueño,
los lapsus, bueno, los olvidos, etc. Ahora, también en esa obra de Freud, digamos, en la interpretación de los sueños, Freud también presenta algo que me parece que es de destacar también en su obra, que es la cuestión del deseo. Porque nosotros decimos un cumplimiento de deseo. Sí, muy bien, bárbaro. Digamos, es importante el deseo, o ya empieza a ser importante el deseo, porque fíjense que es lo que provoca, ¿sí?, todo el funcionamiento del aparato, el deseo. En los sueños, fíjense, estamos hablando de que la formación del inconsciente tiene que ver con un deseo, ¿sí? La formación que es el sueño tiene que ver con el cumplimiento de un deseo. Y Freud, como les dije, va a decir también, va a descubrir que en los síntomas hay un cumplimiento también de deseo, ¿sí? Después les voy a explicar, voy a retomar este caso y les voy a explicar por qué hay un cumplimiento de deseo. Porque hay un cumplimiento de deseo en el síntoma que presenta esta histérica. Ahora, Freud lo que va a decir es, bueno, pero ¿qué es el deseo, no? Va a tratar de explicar un poco de qué se trata el deseo, ¿sí? Y esto nos va a servir porque esto después se vuelve a retomar casi de forma idéntica en 3 ensayos. Cuando hablemos de la sexualidad, bueno, Freud va a hablar de algo de esto que llega a ver en el deseo. ¿Qué nos va a decir Freud? Va a decir esto, ¿no? Yo les planteaba, el inconsciente tiene ciertas leyes de funcionamiento, ¿sí? Freud va a decir, dentro de esa forma de ese principio de funcionamiento del inconsciente, están los deseos, ¿sí? Es más, Freud va a decir, lo único que puede hacer el inconsciente es desear, ¿sí? Es desear. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, lo va a explicar en correlación a este aparato psíquico que él plantea. Y él lo que nos va a decir, para tratar de entender esto, ¿sí?, se va a remontar a, no al ser humano ya adulto, digamos, o al adolescente, no sé, sino que va a ir a los comienzos del aparato psíquico en la vida de un individuo, ¿sí? Y ahí él dice, que el deseo, que en los comienzos, digamos, el aparato psíquico lo que pretendía, ¿sí?, era mantenerse exento de estímulos, ¿sí? Es esto que decíamos, ¿no? Un aparato psíquico de un bebé, en donde vienen estímulos y lo que hace es tratar de mantenerse exento de esos estímulos. ¿Cómo lo hace? Bueno, con esa energía que entra, ¿sí?, o ese estímulo que entra en el aparato psíquico, el niño descarga. A ver, él habla de un apremio de la vida. Cuando digo descarga, estoy diciendo que al nene le entra en estímulo y ¿qué hace? Llora, patalea, hace todas estas cosas que hacen los niños que no saben qué hacer, ¿sí? Bueno, a eso Freud, a esas necesidades que aparecen en un comienzo de la vida, o esos estímulos que vienen de afuera, Freud lo llama apremio de la vida. Dice, el niño tiene que vérselas con este apremio de la vida, ¿no? El apremio de la vida es, bueno, estamos ante estas situaciones, ¿sí?, ante estímulos, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hace el niño con esto? ¿Sí? Y él va a decir, ¿no?, que hay ciertas, por ejemplo, necesidades corporales. Por ejemplo, la nutrición, ¿sí? Necesita alimentarse el niño. Si el nene llora, patalea y todo eso, no resuelve un carajo esta necesidad, ¿sí? Porque además, digamos, si al niño lo que se queda es descargando,
igual no cambia nada en su situación, ¿sí? Porque esa necesidad queda sin, sin satisfacción. Y lo que va a plantear, digamos, es que gracias a que alguien viene a auxiliar a este niño y le ofrece con su intervención ciertos cuidados, ¿sí? Que sería, bueno, nutrirlo al chico, o taparlo, o no sé, o darle algo de, bueno, no sé, digo, cualquier necesidad que tenga el niño, ¿no? O sea, hay algo que lo molesta, algún ruido, bueno, y lo corre, lo lleva a otro lado, digo, cualquier cuidado de este tipo, eh, genera en el niño, ¿sí? Una huella, como veníamos diciendo, ¿no? Que los estímulos, la percepción, y después genera una huella de eso. ¿Cuál es la huella? La huella es esa huella que tiene que ver con la nutrición. Por ejemplo, da un ejemplo, creo que es el de la nutrición. Viene y le dan la teta al bebé. ¿Sí? Le dan la teta, el nene experimenta en su cuerpo, experimenta, pero también en su psiquismo, esto, ¿sí? Y se genera una huella. Ahora, cuando vuelva a surgir la necesidad, nuevamente, ¿no? Tiene hambre el nene. Cuando vuelva a surgir nuevamente esta necesidad, ¿qué va a hacer el niño? Va a ser lo mismo que nosotros hacemos cuando soñamos. Va a tratar de reinvestir, ¿sí? O de volver a esa huella y tratar de establecer una identidad de percepción, dice Freud. ¿Qué significa una identidad de percepción? Quedan asociadas, ¿no? La necesidad con esa huella. Entonces el nene en su sistema psíquico vuelve a esa huella. ¿Y qué hace? Alucina. Lo mismo que hacemos nosotros en sueño. Alucina. Se vuelve, se queda pensando, viste esa huella y esa percepción, y se queda pensando, ah, qué lindo esto. Pero ¿qué dice Freud? Dice que eso está destinado al fracaso. ¿Por qué está destinado al fracaso? Y porque el nene no se alimenta si se queda pensando en la huella. ¿Sí? Entonces, la vida de alguna manera a nosotros, al bebé también, lo compulsa a que invista esa huella, ¿sí? Pero que no vaya más lejos de ahí, ¿sí? Se produce una vivencia de satisfacción, como es en este caso en el niño, ¿no? Esa vivencia de satisfacción, el niño quiere volver a sentirla, la puede volver hasta a alucinar, pero la cuestión de la vida, digamos, no llegamos muy lejos si hacemos eso, porque nos quedamos ahí alucinando como unos pelotudos, ¿sí? Y no hacemos nada. Entonces, ¿qué hace el sistema psíquico? ¿Qué hace el niño, digamos? ¿Qué hace lo que nos enseña la vida, lo que nos enseñan los otros? Nos enseñan a tratar de modificar ese estado, de no ir más allá de la huella, y sí de aplicar esa energía para tratar de obtener esa vivencia de satisfacción, pero en el mundo externo. O sea, ¿a través de qué? Bueno, si tomamos el aparato psíquico, en vez de ir de ir hasta atrás, hasta la percepción, como en el sueño, lo que hace es que eso lo lleva para el lado motor y para actuar sobre el mundo, para pensar, digo, pensando un niño mayor, ¿no? Esto es toda una formación que se va dando del aparato psíquico. Pensando un niño mayor, en donde hay maduración de sus órganos, de su cuerpo, el nene va a poder empezar a, por ejemplo, no quedarse alucinando al pecho, sino empezar a buscar la teta de la madre, ¿sí? No empezará a tratar de encontrarla y de encontrar en la realidad, ¿sí? Esa vivencia de satisfacción, o tratar de revivir esa vivencia de satisfacción. ¿Qué pasa con el sueño? Y vuelvo a esto, ¿no? Vamos a lo mismo. Perdón. Ese movimiento, digo algo más antes de meterme con el sueño, ese movimiento, ¿no? De querer satisfacer, de querer volver a lograr esa vivencia de satisfacción, ese movimiento se llama deseo. ¿Sí? Eso es el deseo. Es el tratar de revivir algo, ¿sí? Tratar de revivir, en este caso, una vivencia de satisfacción que produce placer.
¿sí? A eso apunta el deseo. Entonces, Freud lo que va a plantear, ¿no?, es que si bien nosotros después en la vida cotidiana no podemos satisfacer nuestros deseos libremente, ¿no? El niño va creciendo y digamos, el mundo externo no es que nos brinda nuestros deseos fácilmente, nos otorga nuestros deseos, lo que nosotros queremos, no. La vida en el mundo externo nos presenta obstáculos también que nosotros tenemos que tratar de sobrellevarlos, de actuar sobre ellos y tratar de conseguir cumplir de alguna manera con nuestros deseos. Pero para eso tenemos que pensar, tenemos que, no sé, actuar, tenemos que generar un sistema consciente, una acción, digamos, bueno, nada, tenemos que como podemos pensar en los niños, ¿no? En los niños y cómo los niños de a poco van pudiendo contar con más herramientas desde su cuerpo, desde su pensamiento, desde la palabra, desde el lenguaje, como para poder cumplir esos deseos. Ahora, vuelvo a esto, la vida a nosotros no es una panacea, digamos, la vida no nos ofrece los deseos en bandeja a nosotros, no. Hay cosas que no se pueden dar, por más de que yo la deseo un montón, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es donde entra a jugar algo de lo que yo les planteaba con un texto, ¿sí?, que metí ahí como medio complementario, el texto que se llama Formulaciones sobre dos principios del acaecer psíquico, que les habla de esto, le habla de que hay dos principios de funcionamiento del aparato psíquico, por lo menos en la época en que Freud lo escribe, que es en 1912. Hay un principio que se llama principio del placer. Ese principio es, dice Freud, el que gobierna el inconsciente, ¿sí? Y ese principio del placer lo que exige es la satisfacción de la pulsión ya, sin rodeos. Es querer satisfacer la pulsión ya. Tengo sed, tengo hambre, quiero ya comer, quiero ya tomar. ¿Sí? Piénsenlo en un niño. El niño no le podés decir, che, esperame 5 minutitos que te estoy calentando la mamadera. No, llora como un marrano. ¿Sí? Porque descarga y lo que para él es la exigencia del cumplimiento de ese deseo. ¿Sí? Ese es el principio del placer, ¿sí?, que gobierna el aparato psíquico. Pero después aparece otro principio, que es el principio de realidad. El principio de realidad nos dice, bueno, nene, tenés que esperar. Esperá 5 minutitos, aguantate un poquito, que después sí vas a obtener la satisfacción. ¿Sí? Algunos nos han engañado de por vida y nunca obtuvimos la satisfacción. Bueno, no, pero suele pasar eso, ¿no? Que la vida tampoco es tan simple y uno no puede, hay deseos que no se cumplen, ¿sí? Hay deseos que no existe ni satisfacción mediata ni inmediata ni nada, ni el deseo. Pero bueno, son dos principios diferentes, ¿no? Ustedes dirán, bueno, un niño tiene que aprender del principio de realidad, ¿sí? Este principio de realidad es lo que muchas veces se hace en la educación o cuando los padres educan a los niños, los educan en esto, en poder tolerar que el deseo no se cumple inmediatamente, ¿sí? O que no es todo placer. Bueno, a veces hay que trabajar para obtener algo de placer, ¿sí? Hay que entender que calentar la mamadera lleva tiempo, ¿sí? La realidad no es lo inmediato, no es el satisfacción ya, como la alucinación, ¿sí? La realidad tiene sus tiempos, tiene sus inconvenientes, sus obstáculos. Digo, ustedes para recibirse tienen que estudiar muchos años, no pueden agarrar y decir, ah, bueno, yo quiero mi título ya y quiero saber todo ya, porque no funciona así la realidad, ¿sí? Entonces tienen que guiarse por el principio del placer. Estos dos principios están en nosotros, dice Freud, y hay un tironeo en nosotros por estos dos principios, ¿no? Por momentos quisiéramos cumplir nuestros deseos ya,
Y por momentos podemos entender de que, bueno, hay que trabajar, hay que esperar, hay que poder ir construyendo algo, un rodeo en su acción por el mundo para lograr el principio del placer, ¿sí? Para obtener lo que nosotros queremos. ¿Sí? Pero bueno, eso tenemos que poder conciliar entre estos dos principios, ¿sí? Que nos gobiernan o que gobiernan el aparato psíquico. Cierro el paréntesis de este texto, que me parece que es como muy importante, o les puedo aportar, digamos, como una descripción de esto para tratar de entender las conductas de los niños, por ejemplo. Cierro ese paréntesis y vuelvo un poco a esto que decía del sueño en Freud, ¿no? Del deseo en el aparato psíquico, ¿no? El deseo es esto, es tratar de revivir esa vivencia de satisfacción, ¿no? Siempre va a haber algo de esto. Y bueno, también es a lo que llega Freud con respecto a, que es lo que me decían ahí, decía Victoria, me parece, con respecto a los síntomas, ¿sí? Los síntomas también son un cumplimiento de deseo, pero disfrazado, ¿sí? En los síntomas hay no solo, dice Freud, y esto lo he podido averiguar por las histerias, dice, no solo un deseo inconsciente, sino que también hay otro deseo que es preconsciente, ¿sí? Estamos hablando de que se manejan por principios distintos, uno del otro. El sistema preconsciente-consciente del sistema inconsciente se manejan por principios totalmente distintos. En uno está el deseo inconsciente y el cumplimiento ya. Y en el otro, no solo está el principio de realidad, sino también la moral, el yo y toda la censura, si se quiere. Entonces, Freud va a dar un ejemplo, que es este que les decía, ¿no? Que les vuelvo a leer, en donde en la histeria, digamos, hay cumplimiento de deseo inconsciente, pero también preconsciente. El tema es, nosotros vimos el deseo inconsciente de esta mujer, cuál era. Ahora habría que ver cuál es, cómo se cumple o cómo sucede lo de lo preconsciente. Dice así Freud, en el caso de una paciente, el vómito histérico, que es el síntoma, resultó ser, por una parte, el cumplimiento de una fantasía inconsciente del tiempo de su pubertad. Era el deseo de estar continuamente grávida, de tener innumerables hijos, a lo cual se sumó después este agregado, y del mayor número posible de hombres, que eso es lo que es inconsciente. Contra ese deseo desenfrenado se elevó una poderosa moción de defensa. Y como por los vómitos la paciente podía perder la lozanía de su cuerpo y su belleza, de suerte que ningún hombre la encontrase ya agradable, el síntoma se ajustaba también a la hilación de pensamientos punitorios y admitido por ambos costados, podía hacerse realidad. ¿Cuál sería el pensamiento preconsciente ahí? Un pensamiento punitorio, ¿sí? Un pensamiento de castigo hacia esa mujer. Ah, vos querés estar con todos los hombres, eso está muy mal, le dice el preconsciente. Vas a ver que no vas a estar con ninguno. ¿Y cómo logra eso? A partir del síntoma. ¿Sí? Fíjense, ahí está el síntoma como una formación de compromiso, dice Freud. Una formación de compromiso ¿entre quién? Entre el preconsciente, que le dice vas a sufrir, no vas a tener ningún hombre, y el inconsciente, que dice tenelos todos. ¿Sí? En esa formación de compromiso hay expresión de un deseo inconsciente, ¿a través de qué? A través del vómito. Pero a la vez también algo preconsciente, ¿sí? Punitorio. O sea, como la tipa vomitaba, quedó hecha fruta, ¿sí? Y no le gustaba a nadie. ¿Se entiende? No porque vomitaba, sino porque eso afectó su salud corporal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Fíjense cómo hay un conflicto ahí en juego entre quiero esto, pero a la vez
me castigo a mí misma por esto. Y eso se expresa en el síntoma, en el conflicto. ¿Sí? Freud va a decir, bueno, el sueño también tiene estas características. ¿Sí? En el sueño también aparece esto preconsciente. ¿Cómo aparece? Hay un deseo inconsciente que se juega en el sueño, mientras estamos soñando, estamos cumpliendo nuestro deseo. ¿Sí? ¿Y el preconsciente cómo funciona? Y funciona desfigurando, disfrazando algo de este deseo, ¿sí? Por eso el sueño aparece disfrazado, ¿sí? No lo reconocemos al cumplimiento del deseo en el sueño. Aparece disfrazado por el preconsciente, pero a la vez el preconsciente logra algo a cambio, que es poder seguir durmiendo. ¿Sí? Se retira a dormir, dice, bueno, es como una formación de compromiso, también hay ahí, entre el deseo inconsciente y lo preconsciente. O sea, el inconsciente dice, bueno, quiero cumplir este deseo, y el preconsciente le dice, sí, está todo bien, pero disfrazate un poco, amigo, porque si no, yo no te dejo pasar. ¿Sí? Y bueno, y así aparece el sueño, así se forma el sueño. Lo que pasa es que el sueño, si el disfraz no está muy bien logrado, nos despertamos, porque genera displacer, eso. ¿Sí? Si el deseo inconsciente, el deseo es inconsciente por algo, porque está rechazado por nuestro sistema consciente, ¿sí? Si se vuelve como muy evidente el deseo, genera displacer, porque es inconsciente por algo, ¿sí? Es inconsciente porque fue rechazado, porque la conciencia no lo admitía a ese deseo. ¿Sí? Bien. Bueno, en 1905, Freud, ¿sí? A partir de, bueno, de esto que va descubriendo en el sueño y del inconsciente, hace un descubrimiento, incluso tal vez diríamos que está ligado al deseo y al inconsciente, que es lo que yo les presento a ustedes con estos tres textos, que es el descubrimiento, o que aparece en realidad en uno de esos textos, ¿sí? En 1905, que es Tres ensayos sobre teoría sexual. Bueno, ahí aparece el descubrimiento de Freud, que es el descubrimiento del inconsciente. Perdón, de la sexualidad, no del inconsciente. Les comento que vamos a seguir hasta 8:30, ¿sí? Más o menos. Freud en 1905 publica este texto. Unas controversias terribles con este texto, ¿por qué? Porque todo lo que era la sexualidad de la época, entendida, como se entendía en el sentido común, hasta ese momento, bueno, Freud va a decir, va a venir a cuestionar todo esto que se decía de la sexualidad en el momento, en la época que le toca vivir a él. ¿Y qué se planteaba acerca de la sexualidad? Bueno, eso lo tienen en el texto de Esquema del Psicoanálisis, pero a grandes rasgos, digamos, lo que se creía en esa época era que la sexualidad, bueno, voy a presentar a ver, se creía, digamos, que la sexualidad un segundo, no sé si ven ahí o no. ¿Ven eso o no? ¿Alguien que abra el micrófono? Sí, bien, bárbaro, ven eso. Bien. Les decía, la sexualidad en Freud, ¿sí?
viene a cuestionar tres cuestiones, tres cuestiones eh, que reinaban en su momento acerca de la infancia. Una era en qué tiempo se iniciaba, ¿no? La sexualidad. ¿En qué tiempo se iniciaba la sexualidad? El sentido común lo que planteaba era que la sexualidad empezaba en la pubertad. ¿Sí? Empezaba en la pubertad con el florecimiento, con la maduración de los órganos sexuales, ahí empezaba la sexualidad. Sí, después hubo los mapas. Eh, es un PowerPoint reunioso. ¿Qué dice Freud? Acá, ven que acá yo pongo el tiempo en que inicia. El tiempo en que inicia. Para el sentido común, la sexualidad empezaba en la pubertad. Para Freud, va a decir que la sexualidad no empieza en la pubertad, sino que empieza ni bien nace el niño, en las primeras manifestaciones ya se pone en juego la sexualidad. Sheila me pregunta, ¿la formación reactiva es la formación de la neuropsicosis de defensa? Bien. No, la formación reactiva, bueno, sí, en algún punto sí. Lo que Freud le llama formación reactiva después es algo que reacciona a cierto deseo de carácter inconsciente. ¿Sí? Pero la formación reactiva no es un síntoma. La formación reactiva funciona más bien como un rasgo de carácter. No es lo mismo que un síntoma. El síntoma es extraño a uno. Uno tiene un síntoma y dice, ¿por qué tengo este síntoma? En cambio, la formación reactiva te forja el carácter y vos no es que lo desconoces como algo extraño, sino que decís, ah, no, yo soy así. Alguien que, por ejemplo, doy un ejemplo, eh, alguien que tiene un deseo inconsciente de ser eh, sucio, ¿sí? En el sentido corporal o en el sentido en la vida general, y ese deseo no se le manifiesta, se reprime y aparece una formación reactiva. ¿Cuál es la formación reactiva? Una formación reactiva a eso. ¿Qué sería? Lo contrario. Ser una persona totalmente pulcra, totalmente ordenada, totalmente... Bueno, en el fondo, perdón si a alguno lo toca esto, pero en el fondo, las personas que son demasiado así es porque inconscientemente son todo lo contrario. Eso es una formación reactiva. Lo que pasa es que la formación reactiva no te produce tanto problema en tu vida, porque vos decís, bueno, soy excesivamente limpio. Me parece que no es un gran problema. El problema es cuando no vas a no sé, algún lugar donde no podés mantener esa limpieza y se te empieza a complicar. Bueno, pero generalmente esas personas se alejan de esa situación. Entonces no les genera problema. Claro, no hacen daño como los síntomas. Sí, no les genera tanto displacer, forma parte del carácter. Bien, muchas de las características de la sexualidad se van a trabajar también de esa manera, ¿sí? Pueden dar lugar a una formación reactiva. Vuelvo a esto de la sexualidad, ¿sí? La sexualidad se pensaba, bueno, que aparecía en la pubertad. Bueno, no aparece en la pubertad, dice Freud, aparece en el niño, en los comienzos de la vida. Sí, en los comienzos de la vida y en la infancia, dice él, se ven un montón de niños que, nada, que exteriorizan cuestiones sexuales. Lo hacemos más fácil, más claro. Si ustedes observan a los niños, con las niñas, se van a dar cuenta que se tocan, se tocan, se tocan los genitales. Pero no solo eso, ¿sí? Sino que también, y es lo que Freud presenta en 3 ensayos, ¿sí? Él va a hablar del chupeteo. Y el chupeteo, ese mamar con fruición que dice Freud, a veces es hasta obsceno. Produce un placer y por lo tanto, ¿sí? Es de carácter sexual. Freud va a decir, la sexualidad
como se pensaba hasta su época, no coincide con lo genital, ¿sí? Sino que hay otras zonas del cuerpo que producen placer, porque eso es lo que caracteriza a la sexualidad para Freud, ¿sí? No solamente los genitales, dice Freud, producen placer, sino tendríamos que esperar hasta la pubertad, hasta que supuestamente sean susceptibles de producir placer, pero no. La sexualidad definida de Freud, y acá se los marco, ¿sí? Implica una ganancia de placer en distintas zonas del cuerpo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, si concebimos a la sexualidad, si la definimos de esta manera, como una ganancia de placer en cualquier zona del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos a dejar de pensar que los genitales son los únicos que nos producen placer y son la única zona que está vinculada a la sexualidad, ¿sí? En ese sentido, lo que plantea Freud, ¿sí? Y voy un poquito más abajo, a ver, lo que va a plantear Freud, acá, viene bien. Lo que va a plantear Freud es que hay una sexualidad, ¿sí? O da el ejemplo, ¿no? En 3 ensayos, hablando del autoerotismo, ¿sí? Va a dar un ejemplo muy claro él. Va a decir, y acá volvemos al deseo y a la vivencia de satisfacción, dice que primero la sexualidad nace apuntalándose. ¿Qué significa esto de apuntalándose? Se apuntala, quiere decir como las plantas, ¿no? Como apuntalamos a una planta. Para que crezca le ponemos un puntal, ¿sí? En eso se apoya y puede ir surgiendo. Bueno, de la misma forma surge la sexualidad. Nace, dice Freud, la sexualidad apuntalándose en las funciones biológicas que permiten la supervivencia del individuo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, primero, el bebé toma la teta por nutrición, ¿sí? Porque necesita comer, necesita nutrirse, pero en esa experiencia en donde le dan la teta, no solo se produce la nutrición, sino que además se produce una ganancia de placer. O sea, hay una vivencia de satisfacción en eso, ¿sí? En esto que decíamos, ¿no? Esa huella que queda. Esa huella que queda que tiene que ver con, no solo con la nutrición, que estoy lleno, no, sino que hay un placer que se genera en cierta zona del cuerpo y principalmente no en el estómago, sino en la boca, en una zona de borde del cuerpo, en la boca, ¿sí? Por eso, dice Freud, y acá me remonto a lo que va a plantear en 3 ensayos comienza hablando de qué, o por lo menos en el recorte que les hice yo, comienza hablando del chupeteo. ¿Tiene función de nutrición el chupeteo? No, no tiene ninguna función de nutrición. ¿Y para qué lo hace el nene? Porque le produce placer. Porque le produce estimulación de los labios. ¿Sí? Eso es la sexualidad. La sexualidad nace apuntalándose, ¿sí? En una finalidad nutritiva, pero después se despega de eso. Y la sexualidad no es la nutrición, la sexualidad es el placer. Eso es para Freud la sexualidad. A ver, perdón. Pensé que la sexualidad consiste en eso, ¿sí? En la producción de placer. ¿A partir de qué? De una determinada zona del cuerpo. Pero además, va a decir Freud, esta sexualidad, ¿sí? Esta sexualidad, que gana placer en distintas zonas del cuerpo, delimita lo que se llaman, esas zonas se llaman zonas erógenas, ¿sí? Que son zonas susceptibles de producir placer. Y las van a ver más claras en las fases de la sexualidad infantil, ¿sí? En estas fases
de la sexualidad infantil, ustedes se van a ir encontrando con que hay ciertas zonas, por ejemplo, la oral, acá está puesto porque el concepto, la fase se llama oral canibálica, o la zona anal, son susceptibles de producir placer, ¿sí? Y se cumple con una meta, que la meta sería como cuál es el fin de la sexualidad, ganar placer. Ese es el fin de la sexualidad, ¿sí? Hay ciertas vivencias que tienen que ver con el cuidado del niño, y eso lo va a trabajar Freud ahí en 3 ensayos, en donde esas vivencias de cuidado del niño, digo, limpiarle la caca, no sé, el pitulín, bueno, los órganos sexuales en los niños, porque son los órganos de micción también esos órganos, ¿no? Entonces, en esos cuidados hay una estimulación, ¿sí? Y generan que esas zonas empiecen a ser zonas privilegiadas para la ganancia de placer en el niño. Estamos hablando del niño desde que nace hasta los 4 o 5 años. Bueno, en esta etapa de sexualidad infantil, que va hasta los 5 años, alrededor de esa edad. Entonces, ustedes van a ver, claro, que el niño se toca los genitales, pero también que el niño chupetea, que el niño cualquier cosa se la lleva a la boca y le sirve para estimular esa zona. Y lo anal también, porque van a ver cuáles son los problemas que presentan los niños, por ejemplo, en su desarrollo. Muchas veces lo que se les pide, por ejemplo, para que entren al jardín es que dejen de usar pañales, ¿sí? El niño no es que, no retiene porque tiene un problema motor. Bueno, si tiene un problema motor, está bien, hay que descartar que no sea eso. Pero si no tiene un problema motor, el niño, ¿sí? ¿Por qué le cuesta tanto a los nenes, si manejan su motilidad, por qué les cuesta tanto ir al baño? A veces. ¿Por qué tienen problemas con eso? Porque esta zona, y lo van a ver cuando lean el texto, también el niño en esta zona del cuerpo, en la zona anal, hace un ejercicio de estimulación de esa zona. ¿Y cómo lo ejerce? Bueno, reteniendo o expulsando la caca. ¿Sí? Entonces también esa zona, que es un borde del cuerpo, también, la zona anal, es susceptible de producir placer. Freud, cuando empieza a trabajar esto en 3 ensayos, ¿sí? Este ensayo donde presenta esto de la sexualidad de los niños, es el segundo ensayo, pero en el primero de esos ensayos, Freud habla de todas las perversiones. Y las perversiones en las personas adultas y en los niños. Las perversiones lo que nos muestran es una sexualidad mucho más amplia. Nos muestran que eso no es perverso entre comillas, pero todos los seres humanos usamos distintas zonas del cuerpo y no solo los genitales para obtener una ganancia de placer. Y si no, fíjense, más fácil, la erogenización de sus cuerpos. ¿Qué zonas de su cuerpo le generan placer? Placer de tipo sexual. Alguien se mató con el micrófono. Profe, Dígame. sí, una consultita. En la parte acá del texto donde habla de chupeteo, Sí, ¿se ¿quién me escucha? habla? Sí. Soledad Mongiano. Soledad, dale. Perdón, no le dije. Sí, sí. Decime, Soledad. Bueno, no, le preguntaba porque hay una parte acá del texto que no entendí mucho, donde relaciona los trastornos alimentarios y donde habla de que dice que fueron en sus años infantiles enérgicas chupeteadoras. ¿A Bien. qué se refiere eso? Se refiere simplemente a que la pulsión en esa etapa, en esa fase, ¿sí? En esa fase oral, ¿sí? Obtuvo mucho placer
en esa zona del cuerpo, ¿sí? Ahora, si se contrae una enfermedad psicopatológica, no tos, no una gripe, digo, si se contrae una enfermedad psicopatológica, como la histeria, por ejemplo, esa parte que fue tan importante en la ganancia de placer, se reprime. ¿Y cómo vuelve? En algunos casos vuelve a partir de síntomas, pero en otros casos vuelve a partir de ciertos gustos, ¿no? Por lo oral, por las satisfacciones que tengan que ver con lo oral, porque lo oral no es tomar leche de la teta de mamá. Lo oral es tomar cualquier cosa y meterse cualquier cosa en la boca. ¿Se entiende? Lo que importa ahí es la zona del cuerpo y cómo estimulamos esa zona del cuerpo para una ganancia de placer. Se los digo yo que fumo. ¿Sí? No sé si se entiende lo que... A ver, vos me preguntabas, esas personas después serán las que tienen satisfacción oral. Claro, porque cuando sea grande no va a seguir tomando la teta de la madre. Va a buscar otros objetos que le estimulen esa zona. Puede ser la bebida, puede ser el cigarrillo, puede ser, no sé, dice Freud ahí, los grandes besadores o que tienen gusto por los besos, una cosa así, ¿no? Y si se trata de una psicopatología, lo que va a producir es, al contrario, algo contrario a esa satisfacción, ¿sí? O esa ganancia de placer, el vómito en histérica, por ejemplo. ¿Se entiende ahí, Soledad? Sí, sí, perfecto. No, porque daba los ejemplos de así como los contrarios y me llamaban la atención, como también sí, el beber, el fumar, eso era, básicamente. Sí, sí. Gracias. Está bien, está bien. Ustedes lo que van a ver es que la sexualidad infantil después se prolonga en la sexualidad adulta, ¿sí? Eso pasa. O sea, las personas que le dan mucha importancia a lo anal, después van a tener relaciones, no sé, desde lo anal puede ser, ¿eh? O van a tener una zona privilegiada ahí, en eso anal. O Freud habla del carácter anal, esto de retener, pero se retienen otras cosas, ¿sí? No se retiene caca, sino que se retienen otras cosas, la plata, se retienen, no sé, bienes, se retienen personas, se retienen, bueno, eso es el carácter anal. El carácter anal es esto, es tratar de retener, ¿sí? Y no soltar. Eh, bueno, tiene es un poco más complejo que eso, pero digo, a grandes rasgos es esto. La sexualidad infantil nos va a mostrar los síntomas que pueden generar en las personas que después se enferman, ¿sí? Pero también las formaciones de carácter en las personas, entre comillas, decíamos hoy, normales, ¿sí? Entonces, les decía, ¿no? Hay una sexualidad, esa sexualidad tiene como etapas, distintas etapas, en donde se muestra que hay una ganancia de placer en distintas zonas del cuerpo. Y además, lo que va a decir Freud es que esa sexualidad infantil, por lo menos en la etapa oral, anal y fálica de la sexualidad infantil, es de carácter, perdón, esa sexualidad es de carácter autoerótico. Esto que puse acá, autoerótico. ¿Qué significa que es autoerótico? Que la pulsión, concepto que después vamos a ver en la clase que viene, porque hoy no llegamos, la pulsión se dirige a una persona, perdón, no se dirige a una persona. Piensen en los niños, ¿sí? Hasta los 5 años, que son eso, lo de la sexualidad infantil, estamos hablando de esa edad. Los niños hasta los 5 años, dicen, no se dirigen a otra persona, sino que buscan satisfacerse en su propio cuerpo. Por eso son autoeróticos, ¿sí? Es una sexualidad que es de carácter autoerótica, se satisface en el propio cuerpo. El nene se estimula a sí mismo, ¿sí? Esto es lo que plantea Freud acá, después podemos rever a ver si los niños juegan o no entre ellos, o si la sexualidad se pone en juego. Bueno, sigue siendo escandaloso eso todavía.
Y bueno, Freud va a plantear eso, ¿no? Que hay una sexualidad infantil, que ustedes la tienen ahí en 3 ensayos, que la desarrolla por etapas. Vuelvo a esto, la oral canibálica, la anal sádica. Estas etapas o fases tienen zonas erógenas privilegiadas. Hay una meta sexual, que es la ganancia de placer a partir de la estimulación de esa zona erógena, ¿sí? Y bueno, como les decía, son autoeróticas, ¿sí? Se satisfacen en el propio cuerpo, nacen del apuntalamiento, ¿sí? Nacen en un apuntalamiento, que eso también es todo lo que les recorté para que vieran ahí en ese texto. Van a ver que en cada zona, la zona anal, la zona fálica, la zona oral, hay una estimulación, ¿sí? Hay una función vital que se pone en juego y que después produce, es como que al nene conoce el placer, vivencia nuevamente la satisfacción en cada zona del cuerpo y la busca revivir. Eso es la sexualidad, y obtener placer. Esa es la sexualidad. Y después, que me parece algo importante, pero que vamos a seguir viendo, es que la sexualidad infantil llega hasta los 5 años y después se produce un periodo de latencia. Después vamos a ver por qué se produce ese periodo de latencia, ¿sí? En las clases que vienen. Y vamos a ver que esa sexualidad infantil queda en amnesia, porque ¿qué quiere decir? Se produce una amnesia infantil, que nosotros no recordamos lo que pasó anterior a... Probablemente no recordemos qué es lo que pasa con esa sexualidad infantil. Si nosotros queremos acordarnos qué pasó a los 5, 4 años, 3 años, bueno, dice Freud, descriptivamente dice, después cae en amnesia, se produce una amnesia infantil. Podemos pensar que va a parar el inconsciente toda esa sexualidad en nosotros, pero bueno, no voy a aseverar eso por ahora. Y bueno, y les marcaba esto también, ¿no? Que después lo veremos también con la pulsión, que si nosotros tendemos a buscar la ganancia de placer, ¿sí? En el cuerpo, y hay distintas zonas del cuerpo que pueden producir placer, nos podemos decirlo, enamorar, nos podemos quedar fijados a cierta zona del cuerpo que no sean los genitales, ¿sí? ¿Qué pasa con las perversiones, supuestamente? Con el fetichismo, con otras cosas. O sea, es clarísimo, me parece, que el ser humano no tiene sexo, o la sexualidad no la ejerce, yendo al acto sexual nada más, ¿no? Pero no la ejerce para reproducirse. La ejerce más por placer que para reproducirse, o por lo menos hay una puja ahí entre el placer y la reproducción. ¿Por qué la reproducción? Porque Freud dice, bueno, pero ¿para qué tenemos los órganos sexuales? Para reproducirnos y sobrevivir como especie. Bueno, pero hay algo ahí que es la ganancia de placer que a veces no va de la mano con la reproducción, probablemente. Si no, no existiría la forma. Bueno, entonces, bueno, les planteaba esto, ¿no? Hay todo un tema con esto, hay una sexualidad que es infantil, después hay un periodo de latencia hasta los 12 años y aparece la pubertad. Y además, lo dejo planteado para la próxima, bueno, acá, esto de, cuando hablamos de la pulsión, ¿qué es la pulsión? Bueno, es algo que queda abierto para la clase que viene. Tomaremos el texto de pulsiones y destinos de pulsión, ahí Freud va a tratar de explicar. Yo simplemente les digo, como un pequeño anticipo, que tiene que ver con la energía, ¿sí? O con eso que nos impulsa, bueno, con esa energía que tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Freud va a hablar de pulsiones para hablar de un representante psíquico, ¿sí? De la sexualidad. Lo dejamos para el clásico. ¿Sí? Bueno, la verdad que les decía, la verdad que yo noto que como que es muy cargado el material, ¿no? Por suerte se graban las clases y bueno, van a tener para volver a esto,
Yo creo que hay muchísimas cosas que le puede aportar esta materia a su formación. Me parece, si me pongo, cada vez que voy dando la clase también voy pensando en esto, en que se me van ocurriendo nuevas cosas para poder aportarles, digamos, a la formación. No es que lo vengo pensando de antemano. Ya tengo pensadas algunas cosas, pero surgen nuevas. Creo que por eso también les pido que pregunten ustedes, porque ustedes son las que más orientadas, incluso más que yo, están en el camino. Bueno, como les dije, voy a tratar de darles una pequeña actividad, ¿sí? A ver qué pudieron entender ustedes de esta clase, ¿sí? Y bueno, probablemente la actividad sea en grupo, porque ustedes son muchas y yo no quiero corregir. ¿Sí? Así que les agradecería que vayan formando grupos y me lo vayan avisando dónde podría ser. ¿Trabajan en grupos? ¿Ya tienen formados los grupos? Bueno, si tienen formados los grupos, listo, me lo pasan por mensajería interna, cada uno que se encargue de pasarme el grupo y quiénes son los integrantes, ¿sí? Y los que no tienen grupo también me avisan por mensajería interna. En todas las materias tienen grupo. Bien, vamos. Y sí, porque los profesores no van a corregir. Bueno, 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 la clase que viene empezamos a las 7, ¿sí? Ya les aviso eso, que el martes que viene a las 7 les voy a mandar como hoy la conexión y bueno, y nos vemos. Eh, Tengo que armar el foro de consultas, me estaba olvidando. Bueno, hasta luego, después les subo el video. Cuídense, que les vaya bien.